Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuentas y Códigos, el podcast donde los impuestos dejan de ser un misterio. Somos Manuela, Kelly y Estefanía, estudiantes de la Universidad de Manizales del programa de Contaduría Pública, y hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos da dolor de cabeza, sobre los impuestos. Así es, vamos a explicar de forma clara qué son los impuestos, para qué sirven y cómo nos afecta a todos, desde el que tiene una empresa hasta el que compra una botella de agua. Y yo estaré aquí haciendo las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué pagamos impuestos? ¿A dónde va esa plata? Porque a veces parece que no se ve reflejada. Empecemos por lo básico. ¿Qué son los impuestos? Hablando de impuestos, quiero nombrar la revista de Reflexión Contable mediante el artículo Generalidades del Impuesto y Cultura Tributaria en Colombia por la autora Pavón. Ella nos cuenta en su artículo que en la época de los 90, a través de la Constitución Política, los deberes del ciudadano debe aportar al financiamiento del Estado. Es por eso que los colombianos tenemos la responsabilidad de aportar al sistema. Bueno, ¿qué son los impuestos? Son los pagos obligatorios que los ciudadanos y las empresas hacen al Estado. Sirven para financiar los servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, entre otros. Son muy importantes para el crecimiento económico del país y su recaudo permite lidiar con las situaciones difíciles sin acudir a préstamos con entidades del exterior. Si mejoramos el recaudo fiscal en nuestro país, se disminuirá la evasión, un problema que enfrenta Colombia en los últimos años afectando los recursos del Estado. O sea que cuando pago el IVA en una empanada estoy ayudando a pagar la carretera. Exactamente, aunque sea poco, cada impuesto cuenta para el funcionamiento del país. En Colombia, ¿qué tipos de impuestos existen? Muchos y se pueden encontrar de orden nacional, departamental y regional, pero los más comunes son el IVA, un impuesto de valor agregado que puede ser en centos o grabados del 0%, del 5% o 19% sobre los bienes y servicios. El impuesto de renta para personas naturales y empresas que paga según sus ingresos. El ICA, el impuesto de industria y comercio, un impuesto municipal. El PDA, por tener una propiedad. Y entre otros impuestos como el impuesto del timbre y vehículos. Los impuestos nacionales en Colombia con mayor facilidad de recaudo para el ingreso fiscal es el impuesto de renta y el impuesto de IVA. El IVA como un impuesto indirecto que pagamos todos los colombianos al momento que compramos algún producto grabado. En el año 1965 nace este impuesto del valor agregado enfrentando una crisis que atravesaba el país. El IVA impacta más a las personas de bajos ingresos por ser un impuesto que todos pagamos por una tarifa de igualdad. Pero bueno, el Estado ha invertido en reformas tributarias como lo es el impuesto del unificado bajo el régimen simple de tributación. Un régimen que se adoptó en Colombia de forma voluntaria para beneficiar a los contribuyentes, mediante el flujo efectivo y disminuir las cargas de impuestos, invitando a todas las empresas a la formalización y generación de empleo. Esto solo se calcula sobre los ingresos. Y todos tenemos que declarar renta. No todos. La DIAN establece los topes cada año y quien supera estos topes declara renta. Están relacionados con los ingresos, consignaciones, compras, patrimonios o consumo. Como contribuyentes al sistema, en el caso que nos corresponda, debemos presentar en los plazos de calendario tributario correspondiente la presentación de la declaración de renta. ¿Cuánto dinero recauda Colombia y para qué se usa? En el año 2024 la DIAN recaudó más de 250 billones de pesos. Ese dinero va al presupuesto nacional y se distribuye a la salud, la educación, transporte, defensa y subsidios, entre otros. Pero mucha gente siente que paga impuestos y no recibe nada a cambio. Un problema de gestión y corrupción en algunos casos, pero también desinformación. Hay muchos programas financiados por impuestos que no se reconocen. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema tributario colombiano? Los principales problemas que afectan nuestro sistema tributario en Colombia son la alta evasión de los impuestos alrededor de un 40%, la complejidad para declarar, la percepción de injusticia, porque los que más ganan a veces son los que más evaden, la alta carga para la clase media. Yo he visto gente que no declara y no pasa nada. ¿Qué hace la DIAN frente a esto? Cada vez hay más control digital, como la facturación electrónica, los cruces de datos, pero aún hay mucho por mejorar. ¿Han habido cambios recientes en los impuestos? Sí, por ejemplo, la reforma tributaria del 2022 incluyó impuesto de bebidas azucaradas, mayores cargas a las empresas del sector minero y energético, cambios en los impuestos de renta para personas naturales, incentivos a economía verdes y formalización. Bueno, ya lo saben, los impuestos no son solo una obligación, también son una herramienta para construir el país. Y aunque el sistema tiene fallas, entenderlo es el primer paso para exigir transparencia y mejorar servicios. Y para que cuando compremos una empanada sepamos que estamos invirtiendo en algo más que el desayuno. Gracias por escucharnos en Entre Cuentas y Códigos. Si te gustó este episodio, compártelo y sigue aprendiendo con nosotros. Recuerda que la información es poder y entender tus impuestos te hace un mejor ciudadano. Nos escuchamos en el próximo episodio. En el presente podcast tomamos como fuente de investigación los artículos de sitios web actualizados y la base de datos de la Universidad de Manizales, encontrando así la similitud en los impuestos aplicados actualmente en Colombia.
La investigación de la autora Pavón se basó en una investigación cuantitativa, basándose en fuentes bibliográficas académicas en las que ella concluye lo siguiente. Los impuestos en Colombia son esenciales para el desarrollo socioeconómico del país, pero el sistema tributario enfrenta desafíos orientados a la eficiencia y a la equidad. El impuesto de renta en los empresarios ha enfrentado cargas tributarias y el impuesto de IVA impacta a los sectores con ingresos bajos. La implementación del régimen simple de tributación promueve la formalización de empresas. La adopción de este régimen enfrenta obstáculos por falta de conocimiento. Dificulta a los contribuyentes de los beneficios fiscales. La falta de comprensión por ley tributaria y la evasión resalta la necesidad de estrategias educativas, como promover la cultura tributaria y fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A diferencia de las investigaciones de sitios web como Actualícese, DIAN y El País América, sus artículos están basados en la investigación cualitativa, hacer datos con información numérica a través de estudios estadísticos. Y ya para finalizar nuestro presente podcast, recuerda palabras claves que además están encontradas en nuestros autores, encontrados en los artículos, en la base de datos de la universidad y en sitios web actualizados de la información tributaria. Las palabras que encontramos claves e importantes fueron impuesto socioeconómico, tributación y fiscalización, equidad y prosperidad.